antes que nada, muchas gracias a los organizadores del evento. Para mí es un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, igualmente siguiendo la invitación que se nos hizo para participar en esta mesa, en primer lugar yo quiero hablar un poco de mi formación académica, para que también se den cuenta de esa naturaleza interdisciplinaria o heterogénea. Y bueno, después les quiero hablar un poco de mi objeto de estudio, que se ha ido modificando, pero que centralmente sí se puede encontrar dentro de cierta definición, ¿no? Bueno, yo tengo formación en letras españolas, ¿sí? Mi licenciatura es en letras españolas. Yo trabajé como tesis para titularme un estudio poético y cultural de la obra de Luis Carroza de Aragón, el poeta guatemalteco. Hice un estudio detallado de su forma, de su manera de construir la imagen poética en diferentes momentos de su carrera, que va desde el modernismo hasta el surrealismo, ¿no? Bueno, después yo inicié la maestría en etnomusicología en la Universidad de Guadalajara. Para titularme ahí en la maestría, yo decidí estudiar el pueblo wixárika en su expresión musical, en particular la música tradicional de Raweri y Canari. Es un pequeño violín, también se le puede reconocer ciertas características del rabel, sobre todo por la forma de construcción de ciertos de estos instrumentos, pero digamos que es un tipo de violín, y una pequeña guitarra, ¿no?, que es el canari. Entonces, a partir de estos dos instrumentos se genera un género musical que es reconocido por los propios wixárika como música tradicional, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue tratar de reconocer dentro de esta forma de expresión musical, primero, cuáles son sus características generales, es decir, cómo se conformaría este género, por los tipos de música que se producen, los tipos de piezas, sus sentidos musicales adscritos a ciertos contextos rituales, y ya sean sagrados o profanos. Y para ello hice un trabajo, digamos, complementario entre un análisis de la forma musical y, por otro lado, una profundización en los sentidos contextuales, es decir, en las referencias míticas, las referencias del conocimiento local sobre las formas de construcción de estos instrumentos, las referencias también al entorno natural, ¿no? Entonces, al hacer este estudio, bueno, desde antes de hacerlo yo ya tenía ciertas pistas o ciertos indicios que me motivaron también a desarrollar este trabajo, tratando de lograr una comparación entre dos regiones, entre la región occidental y oriental del territorio wixárika. A partir del trabajo de Guillermo Contreras en su trabajo organológico, yo me di cuenta que se advertía esta diferencia entre las regiones. Entonces lo que quise hacer fue profundizar en esa diferenciación, tratando de reconocer esas características de los estilos de estas regiones, ¿no? Entonces, pues hice trabajo de campo, platiqué con colaboradores, con músicos, y fui logrando encontrar algunas pistas o indicios interesantes que confirmaron esta existencia de esa diversidad. Entonces, por un lado, en el análisis formal de la música, sobre todo destacando algunas características de ornamentación, y por otro lado, en cuanto al trasfondo mítico, fui reconociendo algunas, por ejemplo, la pervivencia de mitos, o la existencia un poco más marcada de referencias a mitos presumiblemente prehispánicos, en contra de la presencia de referencias míticas de origen católico. Y también reconocí que en una comunidad donde hubo más presencia por más tiempo de misioneros, los mitos de referencia católica ciertamente estuvieron más presentes, ¿no?, sin que eso negara la otra parte. O sea, se daba esa consistencia, pero sí se lograba encontrar cierta diferenciación. Bueno, ya estoy clavando un poco en detallar la tesis, no es el examen de la tesis, claro, pero sí sirve para entender cuál fue la naturaleza y la orientación de este trabajo,
etnomusicológico, ¿no? Que trataba de equilibrar la parte social, pero también con la parte de la estructura musical, ¿no? Y bueno, después de estudiar la maestría hice un doctorado en antropología social, en el cual decidí extender o transformar este objeto de estudio ligado a la música de los Viralitari en su dimensión social y cultural. Decidí expandirlo más allá de un solo género a 3 géneros. Entonces decidí estudiar el canto sagrado en sus diversas realizaciones, otra vez la música Raweri Canari y la música regional o de mariachi tradicional. Lo que yo pretendía hacer en esta tesis fue tratar de reconocer de manera transversal cómo la música es un factor clave en los procesos de construcción social dentro de la realidad de este pueblo indígena, ¿no? Entonces, fue muy interesante trabajar, en este caso, con 3 géneros diferentes y tratar de reconocer también en los espacios de interacción, en los rituales, el papel que tenía la música, el papel que tenían esas prácticas musicales y cómo esto permitía, pues, entender mejor muchas de las dinámicas de este pueblo, ¿no? Pero bueno, dentro de todo este proceso, ahora suena muy fácil decirlo así, pero como en todo proceso de investigación, uno a veces se rompe el coco tratando de encontrar la clave para lograr integrar, en este caso para mí, la dimensión musical con la dimensión social, ¿no? Y en una de esas ocasiones afortunadas en las cuales llega como un rayo de iluminación, de pronto me di cuenta que el aspecto del espacio, y en particular ligado con los Viralitari, era un factor determinante, y que justamente en esa dimensión espacial iba yo a poder encontrar esa triangulación entre todo el quehacer musical y todo ese carácter social. Entonces empecé a tratar de cuadrar las cosas y me di cuenta que sí, que ciertamente si yo me fijaba en los espacios donde tienen lugar los performances, entonces yo iba a poder encontrar tanto la dimensión social, por todo lo que tiene de carga justamente social y cultural el llevar a cabo los rituales, y por otro lado, obviamente, el correlato de todas esas dinámicas, esos performances a través de los géneros musicales, ¿no? Entonces, bueno, ya también le resumí la tesis de doctorado, y bueno, entonces, ya les hablo un poco de esta formación que yo he tenido y de mi objeto de estudio. En cuanto a los obstáculos que yo me encontré, que me he ido encontrando, pues bueno, tengo que decir ahora algo que yo encuentro como privilegiado dentro del ámbito de la etnomusicología, es que justamente es una disciplina que, como todos ustedes saben, o por lo menos desde mi perspectiva, en su propia conformación tiene un origen, si no multi, por lo menos bidisciplinario, ¿no? Todo este componente, obviamente, de la música, del estudio de lo musical, pero por otro lado todo el componente social, el componente antropológico. Entonces, es una disciplina sui generis en este caso, que no es tan común encontrar una disciplina que esté integrada por más disciplinas. Y bueno, ¿cuál es el privilegio que tiene? Pues que hasta cierto punto permite una mayor flexibilidad para tratar de comprender los fenómenos estudiados, ¿no? Entonces, en este caso, algunas de los obstáculos o dificultades que yo me fui encontrando en el proceso de construcción del objeto de estudio para lograr estudiar las prácticas musicales, bueno, una primera cuestión, tal vez muy temprana, pero que sí me costó trabajo y a lo mejor todavía no termino de asimilar al 100%, es esta diferenciación entre la música como un objeto a la música como un proceso más complejo, ¿no? Entonces, por el sentido común, o por muchas otras razones, esa idea de que la música es una cosa, la música es algo que está ahí y que hay que estudiarlo y comprenderlo, suele ser, yo creo que puede ser considerado un obstáculo para una perspectiva más amplia, más crítica, que justamente logra comprender
la importancia sí de ese objeto, pero dentro de un contexto más amplio y que y esa articulación permite comprender cosas más allá, incluso que ese mismo proceso de construcción, es decir, que lleva a comprender fenómenos más amplios de la sociedad o de la realidad actual o del momento que se estudie, ¿no? Bueno, ¿qué más? También se nos pedía un posicionamiento o una definición sobre el concepto de música, ¿no? Entonces, en este caso, a mí siempre me ha gustado, me ha encantado la definición de John Blackie, ¿no? De música como sonido humanamente organizado. Sin embargo, dentro del ejercicio de reflexión, algo me quedaba suelto, algo me faltaba, y que era justamente esa dimensión política. Es decir, música, sonido humanamente organizado, está muy bien, pero ¿cómo es construido esa música, ¿no? ¿Desde dónde y por quién? Entonces, yo pensaba concebir la música ciertamente como sonido humanamente organizado, pero histórica, cultural y socialmente producido, ¿sí? Que aparte permite, o que nos permite de manera privilegiada, comprender procesos de construcción de sentido para individuos dentro de grupos sociales en contextos determinados, ¿no? Entonces, yo también, más o menos, no recuerdo si dijiste algo así o no, pero yo encuentro en este caso el estudio de la música como una vía privilegiada para comprender nuestra realidad social, ¿no? Como digo aquí. Entonces, a lo mejor no lo dije aquí, pero lo hemos platicado. Entonces, yo encuentro, un chavo preguntó el otro día, hizo una pregunta fabulosa, súper bien armada, muy compleja, pero hablaba sobre esta pertinencia, ¿sí? Del estudio de la musicología, de la etnomusicología, como deseable y como factible, una cuestión así. Pues yo encuentro totalmente pertinente el estudio de la música en la cultura, o la música como cultura, dentro de la realidad compleja en la que vivimos, ¿no? Yo creo que estudiar la música es estudiar una parte sensible de la realidad social en la que vivimos, que nos puede dar pistas para comprender cosas que de otra manera no se puede acceder de manera tan fácil, ¿no? O sea, a partir de la música podemos entender, comprender muchas cosas más, y también en relación, en sintonía con el tema general de la mesa, pues yo creo que ante una realidad compleja como la que vivimos hoy, pues también creo que debe haber ciertos cambios, cierta apertura, o se debe continuar ese proceso interdisciplinario que ya de por sí está en la etnomusicología, y cada vez más tendrían que tener lugar metodologías más complejas también, que permitan acceder y tratar de descifrar la complejidad de la realidad en la que vivimos. Y bueno, yo con esto